Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro. En Vivir sin miedos, Sergio Fernández se adentra en una temática fundamental para el desarrollo personal y la calidad de vida. Cómo deshacerse de los miedos que nos limitan y nos impiden vivir plenamente. A través de un estilo claro y directo, el autor comparte su propio viaje de transformación, brindando a los lectores herramientas prácticas y reflexiones profundas sobre cómo superar el miedo en distintas áreas de la vida. El miedo es una emoción humana universal, pero a menudo es malinterpretada y, en lugar de ser una guía, se convierte en un obstáculo. Fernández anima a sus lectores a confrontar sus temores, a entenderlos y a utilizarlos como un motor de cambio en lugar de una cadena que los retiene. Este libro no solo está dirigido a aquellos que buscan dejar atrás sus ansiedades, sino también a quienes desean cultivar una vida más audaz y enriquecedora. Con una mezcla de teorías psicológicas y ejemplos tangibles, el autor se esfuerza por mostrar que es posible vivir sin miedos y construir una vida basada en la confianza y la autoeficacia. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el poder del miedo. El miedo es una emoción poderosa que influye en nuestras decisiones y comportamientos. En este primer capítulo, el autor explora cómo el miedo puede ser tanto un mecanismo de defensa, como una barrera que nos impide alcanzar nuestros sueños. A través de diversas anécdotas, se demuestra que el miedo no solo afecta a individuos, sino también a grupos y comunidades. Se discute cómo es crucial reconocer y aceptar el miedo en lugar de reprimirlo. Cuando las personas entienden el origen de su miedo, pueden comenzar a desmantelarlo y transformarlo en una oportunidad de crecimiento personal. Además, el autor proporciona ejercicios prácticos que ayudan a los lectores a identificar sus miedos específicos y a reflexionar sobre sus raíces, lo que es el primer paso hacia la superación. En segundo lugar, estrategias para enfrentar el miedo. Este capítulo se centra en las estrategias concretas que las personas pueden utilizar para enfrentar y superar sus miedos. Sergio Fernández presenta diversas técnicas, como la visualización, la exposición gradual y el reencuadre cognitivo. A través de ejemplos de la vida real, el autor ilustra cómo estas estrategias han sido aplicadas por diferentes personas, lo que permite a los lectores ver la aplicabilidad práctica de estas ideas. Una de las técnicas más destacadas es la exposición gradual, donde se invita a los lectores a confrontar sus miedos en un ambiente controlado y seguro, lo que les ayuda a desensibilizarse ante la fuente de su miedo. Fernández también habla sobre la importancia del apoyo social en el proceso de superar el miedo, animando a los lectores a rodearse de personas que les empujen hacia adelante en lugar de aquellos que perpetúan el miedo. En tercer lugar, la mentalidad del crecimiento. Aquí, Fernández aborda la idea de adoptar una mentalidad de crecimiento como base para vivir sin miedos. Se argumenta que aquellos que creen en su capacidad para aprender y mejorar son menos propensos a ser paralizados por el miedo. Este capítulo incluye historias inspiradoras de individuos que enfrentaron adversidades y, a través de una mentalidad de crecimiento, transformaron sus vidas. Se destacan herramientas y prácticas que fomentan esta mentalidad, como la reflexión diaria y el establecimiento de metas desafiantes pero alcanzables. El autor también discute cómo el lenguaje interno y los propios discursos que mantenemos sobre nosotros mismos son fundamentales en este proceso, y proporciona consejos sobre cómo reprogramar el pensamiento negativo para que se convierta en una motivación en lugar de un obstáculo. En cuarto lugar, vivir en el presente. El cuarto tema se enfoca en la importancia de vivir en el momento presente como una forma de disminuir el miedo. Fernández discute prácticas como la atención plena, mindfulness, y la meditación, las cuales ayudan a las personas a centrarse en el aquí y el ahora, disminuyendo así la ansiedad sobre el futuro y el arrepentimiento sobre lo pasado. A través de ejemplos de cómo estas prácticas han cambiado vidas, se muestra a los lectores la efectividad de permanecer en el presente. El autor también dedica tiempo a explorar los beneficios psicológicos y emocionales de estas técnicas, argumentando que una mente tranquila es menos susceptible a ser arrastrada por los miedos y las preocupaciones. Además, se incluye una guía inicial sobre cómo comenzar a implementar la atención plena en la vida cotidiana. Por último, creando un futuro sin miedos. En el capítulo final, Fernández nos invita a imaginar y construir un futuro sin miedos. Aquí, la idea central es que la superación del miedo es no solo un fin, sino un camino. El autor enfatiza que debemos seguir desafiando nuestros miedos de manera constante para crecer. Se presentan estrategias para construir una vida alineada con valores y objetivos personales, y se anima a los lectores a adoptar una visión proactiva hacia sus sueños. La narrativa se cierra animando a los lectores a compartir sus nuevas historias libres de miedo, creando una comunidad de apoyo y crecimiento. A medida que cada individuo comienza su propia trayectoria de superación,
Se introduce la idea de que esta transformación puede tener un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. En conclusión, Vivir sin miedos es un libro esencial para todos aquellos que se sienten limitados por sus ansiedades y deseos de cambiar su forma de existir. Sergio Fernández ofrece un enfoque accesible y motivador, que no solo inspira, sino que proporciona herramientas prácticas para transformar los miedos en impulso. La obra es particularmente relevante para aquellos en momentos de transición o desafío, quienes pueden beneficiarse enormemente al aprender a ver el miedo como una oportunidad para el crecimiento. Además, este libro es ideal para líderes, educadores y padres que buscan influir de manera positiva en la vida de otros, ya que brinda insights valiosos sobre cómo ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos. En un mundo donde el miedo puede ser paralizante, este texto se convierte en un faro de esperanza y una guía práctica para construir un futuro donde los miedos no dictan nuestra vida. Así, leer Vivir sin miedos puede ser un punto de inflexión en la vida de una persona, permitiendo que cada lector reconozca su propio poder y potencial. Si deseas apoyar a Sergio Fernández, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.